Tiristor. Principios de funcionamiento. Los tiristores son una familia de dispositivos semiconductores de varias capas que presentan una acción de conmutación biestable con 3 conexiones. En su gran mayoría son dispositivos unidireccionales porque solamente transmiten la corriente en un único sentido, aunque existen combinaciones de ellos que conectados de forma antiparalela se comportan de manera bidireccional. Esto quiere decir que la corriente puede viajar a través de ellos en 2 sentidos distintos. Se emplea generalmente para el control de potencia eléctrica. De acuerdo a su modo de utilización y construcción, se pueden encontrar varios tipos de tiristores, como se muestran en esta imagen. El tiristor se representa por el siguiente símbolo, idéntico al del diodo, con una conexión de más, donde ubicamos el ánodo, cátodo y gate, o puerta. A través de este circula una corriente de ánodo a cátodo, y mediante una corriente circulante por el gate se puede controlar la habilitación de este diodo. Construcción. A diferencia del diodo, que es un dispositivo semiconductor de 2 capas, PN, o el transistor, que es uno de 3 capas, PNP o NPN, el tiristor es un dispositivo de 4 capas, PNP-N. Estas capas están dopadas de la siguiente forma. Las capas P1 y N4 se encuentran fuertemente dopadas y las capas N2 y P3 se encuentran ligeramente dopadas. En este ejemplo de dopado se puede ver en qué magnitud se dopa cada capa. Como ya se mencionó anteriormente, P1 y N4 fuertemente dopadas y N2 y P3 ligeramente dopadas. Funcionamiento. A continuación se puede afirmar que el tiristor es un dispositivo equivalente a 3 diodos en serie, 2 en directa y 1 en inversa, como se muestra en la imagen. En la pastilla de silicio las 3 uniones PN determinan el comportamiento del tiristor. La pastilla tiene las conexiones ánodo, cátodo y conexión de mando gate. El par PN del lado del ánodo controla el comportamiento en sentido inverso. El par PN central el comportamiento en sentido directo. El par PN en el lado del cátodo hace posible el gobierno del tiristor. Circuito equivalente en transistores. El funcionamiento del tiristor en continua puede explicarse mejor suponiendo que éste se compone de 2 transistores conectados espalda con un par de interruptores regenerativos complementarios como se muestra en la imagen. El circuito equivalente de 2 transistores de la imagen muestra que la corriente de colector del transistor NPN-TR2 se alimenta directamente de la base del transistor PNP-TR1, mientras que la corriente de colector de TR1 se alimenta de la base del TR2. A continuación se observan los modelos para los transistores, los cuales son BJT-PNP y BJT-NPN. Combinando ambos modelos de los transistores, se obtiene el modelo para el tiristor. A partir de este modelo se puede obtener las ecuaciones que gobiernan el tiristor, las cuales se muestran en esta imagen. Tiristor en directa. A partir del siguiente circuito se muestra la operación de un tiristor conectado en directa, conectando el ánodo al lado positivo de la fuente de tensión y sin haber introducido una señal de comando en el gate. Debido a esto no hay corriente circulante del cátodo al ánodo, ya que se comporta como un diodo apagado. Analizando el dispositivo semiconductor del circuito con una tensión de ánodo-cátodo mayor a 0 y sin circulación de corriente, este se representa por un diodo en inversa que impide la circulación de corriente. La pastilla de silicio en el tiristor muestra en su sección transversal las 4 zonas diferentemente dopadas. En el centro, una zona débilmente dopada de N y una débilmente dopada de P. Externamente a cada lado una zona fuertemente dopada N y otra fuertemente dopada P. En cada una de las uniones PN se difunden portadores de carga, creando así sus respectivas junturas. El tiristor está polarizado en sentido directo. Ahora actúa esencialmente el par PN central. Portadores de carga negativa son desplazados hacia el ánodo positivo, portadores de carga positiva hacia el cátodo negativo. El par PN se amplía y se vuelve no conductor. Esta zona libre de portadores de carga soporta la totalidad de la tensión de la fuente. El tiristor bloquea la corriente en sentido directo. Esto se puede ver como un diodo invertido en el centro.
siendo de esta forma abierto el circuito empleado. Aplicando una corriente en la compuerta gate se observa la conducción de corriente ánodo-cátodo, comportándose así el circuito como una llave cerrada por una señal de mando gate. Analizando el tiristor, lo conectamos en directa y alimentamos el gate. Para esto se aplica una tensión de mando de polo positivo a la conexión del gate y el polo negativo al cátodo. Una vez cerrado el interruptor, en el circuito eléctrico las conexiones están puestas en el sentido de paso del par PN, situado del lado del cátodo. La conexión de mando suministra portadores de carga positiva. Se observa afluencia de portadores de carga negativa a la capa P del lado del cátodo, paso a la capa N del lado del ánodo. Afluencia de portadores de carga positiva en la capa N del lado del ánodo, paso de la capa P del lado del cátodo. El suministro de portadores de carga positiva a la capa P del lado del cátodo tiene el mismo efecto que el suministro procedente de la conexión de mando. La corriente de portadores de carga negativa será amplificada. Ella vuelve a provocar una corriente amplificada de portadores de carga positiva. Por esta amplificación repetitiva se eleva finalmente la densidad de portadores de carga en las capas medias, de tal forma que las zonas medias de carga de espacio son inundadas rápidamente. El carácter original de las capas medias P y N desaparece. El cristal se ha vuelto conductor. El tiristor está encendido. La tensión de la fuente, que actúa en sentido directo del tiristor, impulsa una corriente de paso desde el ánodo hacia el cátodo. Desconectando la corriente de mando, el tiristor permanece en estado conductor. Al volverse de nuevo cero la tensión de la fuente, disminuye el ancho de la unión PN hasta llegar al ancho original. El tiristor vuelve a su estado original como llave abierta. Tiristor invertido. La tensión de fuente en el circuito eléctrico conmuta los polos del tiristor en sentido inverso. Al conmutar los polos en sentido inverso, el ánodo es negativo y el cátodo es positivo. Analizando el tiristor que anteriormente estaba en directa, se observa que al invertir el sentido de la tensión de la fuente, se polariza el tiristor en sentido inverso. La corriente directa se anula, circula una corta corriente de inversa que apaga el tiristor. Al apagarse la corriente de gate, aunque se haya anulado la corriente directa, aún queda el cristal lleno de portadores de carga en forma de conductor. La inversión de la tensión de fuente conduce a una corta corriente inversa que extrae portadores de carga de las zonas medias, de carga negativa hacia el cátodo ahora positiva, de carga positiva hacia el ánodo ahora negativo. Desde las conexiones ya no se suministran portadores de carga, la concentración de portadores disminuye rápidamente. Al mismo tiempo se recombinan algunos portadores de carga, las capas medias adquieren de nuevo su carácter de dopado original. Finalmente se forma en el par PN situado al lado del ánodo una zona libre de portadores de carga, que soporta la tensión de la fuente en sentido inverso. El tiristor se bloquea. Y así se comporta como una llave abierta cuando el tiristor está conectado en sentido inverso. Curva de corriente del tiristor y tensión del tiristor. Cuando el diodo está en directa, se observa el comportamiento de la corriente de ánodo-cátodo, variando la tensión de ánodo-cátodo hasta llegar a una tensión de disparo, la cual se controla mediante la corriente de gate. Cuanto mayor sea la corriente de gate, menor será la tensión de disparo del tiristor. En esta curva se puede observar que la zona donde se dan estas dos variables es la zona de bloqueo del tiristor en directa. Cuando el tiristor se encuentra en la zona de conducción, se observa una corriente de enclavamiento, la cual es la mínima corriente de ánodo requerida para que el tiristor pueda entrar en conducción. También se observa una máxima corriente de conducción establecida por el circuito externo. Se observa la corriente de mantenimiento, la cual es la mínima corriente requerida para no pasar a la zona de bloqueo en directa. Cuando el tiristor está en inversión, se observan dos zonas en la curva de corriente, una zona de bloqueo en inversa con corriente muy baja y una zona de ruptura provocada por una alta tensión, la cual provoca la destrucción del tiristor. Resumiendo, se tienen dos zonas definidas: zona de conducción, donde la tensión de ánodo-cátodo es positiva, se tiene una corriente de gate y una corriente de ánodo-cátodo mayor o igual a la corriente de enclavamiento. Una zona de bloqueo, donde la tensión de ánodo-cátodo es menor a cero
con una corriente muy pequeña de ánodo-cátodo. El TRIAC es un dispositivo semiconductor de la familia de los tiristores de 3 terminales: cátodo o terminal principal 1, ánodo o terminal principal 2 y gate. El mismo es capaz de bloquear la tensión y conducir corriente en ambos sentidos entre los terminales principales T1 y T2. Debido a que este dispositivo se comporta como 2 tiristores conectados en antiparalelo, el mismo puede ser activado independientemente de la polarización del gate, es decir, mediante una corriente positiva o negativa en dicho terminal. En cuanto a las curvas características de corriente versus tensión, se puede observar que el punto BBD, es decir, tensión de ruptura, es el punto en el cual el dispositivo pasa de una resistencia alta a una resistencia baja y la corriente a través del mismo crece con un pequeño cambio en la tensión entre los terminales ánodo-cátodo. El TRIAC permanece en estado encendido hasta que la corriente disminuye por debajo de la corriente de mantenimiento IH. Esto se realiza por medio de la disminución de la tensión de la fuente. Una vez que el TRIAC entra en conducción, el gate no controla más la conducción. El mismo proceso ocurre con respecto al tercer cuadrante, cuando la tensión en el terminal T2 es negativa con respecto al terminal T1, y así se obtiene lo inverso a lo mencionado anteriormente. El TRIAC se utiliza para aplicaciones de corriente alterna, en las cuales suelen darse algunos casos particulares producto de las variaciones de corriente y tensión entre ánodo y cátodo, como las siguientes. Por ejemplo, una gran variación de tensión entre los terminales T1 y T2 puede producir un encendido accidental del dispositivo debido a una capacidad parásita entre el gate y el terminal T2. Además, una gran variación de corriente entre dichos terminales puede ocasionar daños en el dispositivo, aunque dicho impulso no sea prolongado. Esto se debe a un gran aumento de temperatura. Finalmente, algunas aplicaciones del TRIAC pueden ser las que se mencionan a continuación. En baja potencia, el TRIAC se utiliza en aplicaciones como atenuadores de luz, controles de velocidad para motores eléctricos y en los sistemas de control computarizado de muchos elementos caseros. Además, se lo utiliza principalmente para la conmutación y el control de potencia de sistemas de corriente alterna. Una aplicación específica puede ser la de, por ejemplo, el TRIAC TXA L228, el cual es utilizado para gobernar motores de corriente alterna.